Hola jóvenes, ¿qué tal? Nuevamente encontrándonos. El día de hoy vamos a resolver el tema de razonamiento geométrico, un tema que abarca bastantes conceptos del curso de geometría, pero lo vamos a tratar de hacer de la forma más sencilla posible, tomando las herramientas geométricas y aplicándolas, todo con el modo de razonar. A ver, si, si nos percatamos en el primer caso, me dicen que ABCD es un paralelogramo y me piden hallar X. Bueno, he agrandado la figura para que el trabajo sea un poco mejor. Eh, Al ser paralelogramo se deben cumplir varias condiciones. Ya, se deben cumplir varias condiciones. Por ejemplo, ¿no? Para mí AD debe ser igual a BC, porque es un paralelogramo. O sea, BC vale 10. Algo también que te debes dar cuenta es que si tú extiendes el segmento AD y extiendes al segmento ED, vas a formar ángulos opuestos por el vértice. Quiere decir que este ángulo también va a valer θ. Algo más que podrías hacer simplemente es que puedes extender pues, también para el otro extremo, y nos damos cuenta que si acá es θ y estas dos líneas o estas dos rectas son paralelas, eso quiere decir que el ángulo que se ha formado aquí también debe ser el mismo aquí. Entonces se va a formar el ángulo θ. Ok, eso es por la definición de dos rectas paralelas y una recta secante. Ya, ahí está, que corta. Entonces deberían ser iguales. ¿Qué me doy cuenta entonces? Me doy cuenta que tanto el segmento S, el segmento S y el segmento ED son iguales. Y si son iguales, quiere decir que es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, quiere decir que si esto vale 6, acá arriba también va a valer 6. Aquí arriba también va a valer 6. Pero nosotros comenzamos diciendo que tanto el segmento AD como el segmento BC eran iguales. ¿Ok? Porque es un paralelogramo. Vuelvo a repetir, tanto el segmento BC, vamos a ponerle otro color, tanto el segmento BC con el segmento AD eran segmentos iguales. AD mide 10. Eso quiere decir que BE debe valer 4 para que 4 más 6 sea 10 y puedan ser iguales. Entonces, ¿ya qué vamos a utilizar ahora? Vamos a utilizar la definición para hallar la base media de un trapecio. Para hallar la base media de un trapecio era muy sencillo. X, que es la base media del trapecio, va a ser igual a base mayor, que es 10, más la base menor, que es 4, y lo vamos a dividir entre 2. Y ya está, el problema prácticamente está terminado. Va a ser 14 entre 2 y X va a ser 7 centímetros. 7 centímetros. ¿Ok? ¿Qué sería la clave X? Sigamos al siguiente problema. Sigamos. Vamos al problema número 2. Dice en la figura observada. Siempre la idea de este tipo de problemas hay que hacerlo lo más amplio posible. Ya para que el trabajo sea un poco más fácil. ¿Ok? Listo. Miren, dice que el segmento AB es igual al segmento BC. Me doy cuenta que he formado el triángulo ABC, es un triángulo isósceles. Entonces, si acá vale o va el ángulo θ, quiere decir que aquí también va a ir el ángulo θ, porque es un triángulo isósceles.
Ahora, ¿qué más debes recordar? Que la suma de dos ángulos internos te debe dar un externo. Entonces esto va a ser 2θ. Listo, hasta ahí todo debe estar comprendido. Ahora lo que vamos a hacer es extraer la figura. Vamos a extraer nada más este triángulo. Y yo quiero que recuerdes algo. Hay un triángulo notable. Acá va a estar el ángulo θ. Y acá está el ángulo 2θ. Ok. Hay un bueno, básicamente tú ya debes saber cuánto vale θ y cuánto vale 2θ. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos es 180 grados. 3θ más 90 es igual a 180 grados. Vuelvo a repetir. 3θ más 90 es igual a 180 grados. Es por propiedad fundamental de los triángulos, ¿no? Ahora, rápidamente me tienes que decir que θ debe valer 30. θ debe valer 30, ¿no? Despejando la ecuación, ya tú eres un promedio. Entonces, acá voy a poner 30 grados. ¿Ok? Porque θ vale 30. Y acá obviamente va a ir 60 grados. Listo. 30, 60. Un triángulo notable. Donde que a 30 se le opone K. A 90 se le opone 2K, que va a ser la hipotenusa. Y a 60 K raíz de 3. ¿Sí? Ese es el triángulo notable, 30, 60, 90. Ahora, nosotros ya tenemos estos valores. Dice que AB es igual a BC y mide 10. O sea que acá yo le hubiera puesto 10. Ok, acá también va 10. Si te das cuenta, esto sería igual a 10. ¿Cuánto va a ser el valor de K? El valor de K va a ser 5. La pregunta es que calcule BD. BD es que calcule DB, disculpen. Vamos a seleccionar DB. ¿Ok? ¿Qué sería solamente esta pequeña parte? Solamente esta pequeña parte. Entonces, bueno, vamos a ponerle las letras para que lo vean mejor. D. Y aquí le vamos a poner. ¿Cuánto vale DB? DB vale K y K vale 5. Entonces, la respuesta va a ser 5 centímetros. Vamos al siguiente problema. Veamos el problema número 3. Dice, en el gráfico se tiene el triángulo ABC. Si AC es igual a 8 unidades, calcula BC. Vamos a calcular uno de los lados. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a extraer la imagen, a ver qué podemos hacer con esto. Ahí está. Vamos a trabajarlo acá arriba para que se pueda visualizar mejor. La idea es agrandar la imagen para que el trabajo sea completamente un poco más sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a extender o vamos a proyectar, mejor dicho, el lado AB. Vamos a proyectar el lado AB. Y aquí también vamos a hacer una proyección de tal manera, ¿sí? Vamos a hacer una proyección de tal manera, ahí está, que este vértice sea 90 grados. Sea 90 grados, ¿ya? Esa es la idea. Vamos a formar un ángulo de 90 grados. Aquí que sea 90 grados. 90 grados. Ahora, al tener 90 grados, miren, yo todavía no estoy colocando los datos que me dan problema, pero voy a trabajar con los ángulos que me está dando el problema. Yo tengo 30 aquí. Tienes 90 acá arriba. Vamos a cerrar para que veas que estamos trabajando en el triángulo celeste. Tengo 30, tengo 90. Y todo este ángulo de acá, ¿cuánto debe valer? Debe valer 60 grados. Debe valer 60 grados. Todo este ángulo de acá debe valer 60 grados. Pero yo ya tengo 15 grados. Eso quiere decir que el ángulo correspondiente aquí debe ser 45. Ya está. Gracias al triángulo celeste ya hallé el ángulo 45. Ahora,
si tú trabajas, puedo hacer nuevamente el triángulo, pero ahora lo vamos a hacer otro triángulo todavía más pequeño. Mira. Ahora voy a decir que trabajes en el triángulo verde. En el triángulo verde tienes 45, 90. Eso quiere decir que aquí debe ir 45, ¿sí? Ahí está. Ahí están los 45 horas. Ahora sí, vamos a ponerle vértice O. Ahora sí, yo puedo trabajar con los datos. Porque lo que se quiere calcular es solamente esta parte. Vamos a ponerlo de rojo. Solamente queremos calcular BC. ¿Cómo calcularíamos BC? Ok. Ahí está. Queremos calcular lo rojo. Vamos, podemos ponerle X. Ahí está. Queremos calcular eso. Pero hay que recordar que el triángulo 45 o 45, 90 tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, que estos dos catetos, el cateto BO y el cateto OC, deben ser iguales. Deben ser iguales, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora sí, completemos según los datos. Dice que AC mide 8. AC mide 8 unidades. Vamos a ponerle el otro. Ok, un poco más fino porque vamos a ponerle 8. Ok, 8 unidades. 8. Luego dice que nada, me dan 8. Aquí hay que recordar el triángulo que ya hemos visto aquí, el de 30, 60, 90. Entonces, primero fue el triángulo celeste, ¿no? ¿Te acuerdas? Dice que al frente de 30 debe estar ubicado el valor de K. Al frente de 90 debe estar ubicado 2K. Ya más o menos debes tener el valor de K. Y al frente de 60, K raíz de 3, pero me parece que no es conveniente poner. Entonces, si 8 es igual a 2K, eso quiere decir que K vale 4. Luego te dije que tanto el cateto BO como el cateto OC eran iguales, quiere decir que esto vale 4. Pero para recordar un poco, vamos a poner el triángulo notable. El triángulo notable de 45, 45, 90, donde que sus dos catetos eran iguales. Quiere decir que aquí iba el valor de K, aquí también iba el valor de K, y la hipotenusa valía K raíz de 2. Y la hipotenusa valía K raíz de 2. En este caso, el valor de uno de los catetos es 4. Tú pondrías 4, de otro color mejor. Tú pondrías 4. ¿Y cuánto va a valer en este caso la hipotenusa? K raíz de 2. 4, que es el valor de K, 4 raíz de 2. Entonces, nos encontramos con lo mismo. Esta hipotenusa que he seleccionado debería ser igual a X. Entonces, ¿cuánto vale X? 4 raíz de 2. Y esa sería tu respuesta. Obviamente en unidades. Digamos. Veamos el problema número 4. Me piden hallar el valor de X. Sabiendo que A, B, C, D es un cuadrado. Ok, vamos a extraer la imagen para agrandarla. Vamos a extraer la imagen, ok. Ahí está. Vamos a agrandar esta imagen. Pero siempre hay que tener en cuenta los datos que me da el problema. Ya, que me da el problema. Entonces agrandemos esto. Ahí está. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Un poco más porque vamos a necesitar bastantes ángulos. Y es simple deducción. Ya, es simple deducción. Listo, ahora sí creo que se visualiza mejor. Es un cuadrado, eso quiere decir que sus lados, este lado, como el lado de aquí, como el lado de aquí, son lados iguales, ¿no? Es un cuadrado. Luego dice que CDE
y AFD son triángulos equiláteros. Al ser triángulos equiláteros, sus ángulos deben medir 60 grados. Ahora, para distinguir vamos a ponerle nuestro contexto, ¿verdad? Mira, si son triángulos equiláteros, sus lados son iguales y sus ángulos miden 60 grados. Entonces mira el triángulo AFD. AFD es un triángulo equilátero, quiere decir que si este lado mide punto rojo, acá también va a medir punto rojo y aquí también va a medir punto rojo, porque es un triángulo equilátero, el triángulo AFD. Y también el triángulo CDE. Y mira, CD es punto rojo, quiere decir que aquí también vale punto rojo y aquí también vale punto rojo. Ahí es. Esa sería la medida de su lado. Hay que dejar claro eso. Obviamente. Y vamos ya ahora completando. Voy a poner, visualizo mejor, el rojo es esencial. Voy a poner 60. Aquí vamos a poner también 60, porque es un triángulo equilátero y aquí debe ir 60 grados. Ahí, 60, 60, 60, para que me dé 180 grados. Eso es obvio. Ahora, también dice que el triángulo CDE es un triángulo equilátero, quiere decir que acá mide 60. Aquí también, todo esto, ojo, todo esto mide 60. Y el ángulo C, el ángulo, ¿cuánto va a medir? 60. Ahí está, 60. Vamos bien, pero hay que recordar que ABCD es un cuadrado y todos sus ángulos deben ser ¿qué cosa? 90 grados. Entonces acá, ¿cuánto le voy a poner? Le voy a poner 30 grados. Claro, para que me dé 90 grados en el vértice D. Lo mismo va a ocurrir, a ver, una vez que yo tengo el 30 grados, ¿en qué me va a ayudar? ¿Nos va a ayudar en algo? Claro que sí. Ya voy a identificar, porque uno de mis objetivos es encontrar X a razón de los grados que yo vaya completando. Listo. Ya tenemos 30 grados. Recuerda que, a ver, X está por aquí. ¿Cuánto tendría que valer el ángulo que tenemos aquí? ¿Cuánto tendría que valer el ángulo que tenemos aquí? Si tú te das cuenta, este vértice, y ahorita voy a encerrar con verde, este vértice, ahí está, ¿ves el vértice? Mide 90 grados. Mide 90 grados y tanto, mira, tanto este cateto, bueno, este cateto con el cateto de aquí son iguales porque poseen punto rojo. Eso quiere decir que esto, ¿cuánto debe valer? 45 grados. Porque acá está el 90, sus dos lados son iguales. Entonces esta parte mide 45 grados. Listo. Quiere decir que el pequeño, o este pequeño ángulo, va a medir 45. ¿Cuánto me falta para 60? 15 grados. Ahí están los 15 grados. Ya prácticamente el problema se está acabando. Tengo 15 grados. Tengo 60. Entonces, ¿qué más me puedo dar cuenta? A ver. Me doy cuenta que el triángulo, mira, me doy cuenta que el triángulo DFC, el triángulo D, observa, el triángulo DFC es un triángulo isósceles, porque mira, tienen puntito y tienen puntito. Eso quiere decir que si este ángulo mide 30 grados, tanto el ángulo de aquí como el ángulo de aquí deben ser iguales. Deben ser iguales. ¿Ok? Deben ser iguales.
Entonces yo podría decir 30 más 2 veces 45 más x. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 180 grados. Es igual a 180 grados. Eso es lógico. Vas a seguir escribiendo 30. Vas a poner 90. Vas a poner 2x. Y eso va a ser igual a 180. Obviamente vas a sumar. Luego vas a pasar restando. De aquí va a ser 120. 120 pasa restando. Te va a quedar 60. 60 entre 2, obviamente 30. Obviamos ciertos pasos porque yo reconozco el nivel que ustedes poseen. Y de repente esto los aburre. Entonces x va a ser igual a 30 grados. Vuelvo a repetir, lo único que yo hice es establecer que este triángulo, en características similares, es un triángulo isósceles. Los puntitos lo respaldan. Entonces ambos, tanto este ángulo como el ángulo de aquí, deben ser iguales. Y yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Hizo el despeje para llegar a la respuesta. Veamos el siguiente problema. ¿Qué dice el problema número 5? Hay el valor de x si ABCD es un cuadrado. Vamos aquí a recordar varios conceptos, ya, tanto de circunferencia como de cuadrilátero, ya. Agrandamos la figura para hacer el trabajo más sencillo, ok, para hacer el trabajo más sencillo, creo yo que está bien. Si gustan lo agrandamos un poquito más, listo. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Me encuentro con una circunferencia inscrita en un cuadrado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, a mí lo primero que se me ocurre, hacerlo con verde mejor para poner el color, vamos a trazar un segmento. Voy a trazar este segmento. Recuerda que el segmento que yo he trazado es, o bueno, del centro, cualquier punto de la circunferencia, es el radio. Ya, eso para recordar, ¿no? Pero si te das cuenta, este segmento de aquí también debe ser igual porque también es radio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo a repetir, este segmento es radio y este segmento también es radio. Entonces, si este ángulo mide x, quiere decir automáticamente que aquí también va a valer x. ¿Ok? Porque es un triángulo isósceles ante todo. Sí. Bueno, eso es lo primero que se me ha ocurrido hacer. Tú te puedes adelantar, obviamente, o pausar el video, resolverlo por sí solo y cotejar la respuesta al final. ¿Ya? La idea es que tú lo intentes también. Ahora, veamos este triángulo que he trazado, radio y el segmento de aquí. Tú tienes que recordar que la suma de dos ángulos internos te da un ángulo externo. Este es un ángulo interno del triángulo y este también es un ángulo interno. Quiere decir que la suma de ambos debe ser este ángulo de acá. ¿Y cuánto va a ser? Va a ser 2x, listo. ¿Qué más vas a recordar? Yo me acuerdo que del centro hacia cualquier recta tangente, o sea, del centro se converge un segmento o un radio hacia cualquier recta tangente, el ángulo que se va a formar va a ser igual a 90 grados. Esto no va a cambiar. Siempre. ¿Por qué me doy cuenta que es recta tangente? Porque está rozando la circunferencia. El lado de este cuadrado está rozando la circunferencia. Listo, entonces tengo 2x. Bueno, ¿qué más me faltaría? La idea es encontrar el valor de x. Esa es la idea. Entonces, hay que también darnos cuenta y trabajar también con el cuadrado. El cuadrado quizás me va a ofrecer
algo. Pero mira, date cuenta de lo que puedes hacer. Vamos a trazar. Si yo hago un trazo del centro hacia aquí, esto también va a ser radio, ¿sí o no? Entonces lo voy a poner. Va a ser radio. Y si el punto, como esto es 90 grados, quiere decir, ojo, que acá también es 90 grados, quiere decir que el segmento de arriba también va a tener la misma medida al segmento de abajo. Entonces también dividir puntitos. Entonces, te das cuenta que has formado un triángulo isósceles. Entonces lo de acá, ¿cuánto debe ser? Debe ser obviamente 2x. Ahora, ya sabes que 12x más 12x más 90 es igual a ¿cuánto? A 180 grados, pero si le quitas el 90 sería 2x más 2x es igual a 90 grados. Es igual a 90 grados. Quiere decir que x va a ser igual a 90 grados entre 4. Y eso es 22,5 grados. Y esa sería la solución para este problema. Miren cómo hemos recordado conceptos de circunferencia, de los cuadriláteros y hasta de los triángulos. Vamos al siguiente problema. Veamos el problema número 6. Dice, en la figura BC y AD son iguales y miden 2 metros. Vamos a calcular el valor de X. Vamos a agrandar la figura. La idea siempre es ver la figura lo más grande posible para que el trabajo se haga sencillo. Lo bueno de la geometría es que es un curso muy óptico. Tú tienes que mirar bien las herramientas geométricas para poder aplicar. Pero es un curso muy sencillo. Miren, nos encontramos y si gustan ya le ponemos el dato del problema. Dice que BC, punto que no active la regla. BC, ahí está. BC es igual a D. Bueno, estos dos segmentos son iguales, hay que tengan el mismo color, ¿ok? Ahí. Para fortalecer esto, porque quizás cambiamos el color, le ponemos listo. Solamente esa D. Y dice que mide 2. Dice que mide 2. 2 aquí y 2 aquí. Mira, ahora vamos a recordar una línea notable en los triángulos. ¿Cuál es esa línea notable en los triángulos? Es la altura. Recuerda siempre que la altura es perpendicular a una de las bases. ¿Ya? Ahí está. Entonces debe formar 90 grados. Y no te asustes, este ángulo obviamente ahorita va a tomar un valor. No es que el problema se quedó sin ese ángulo. No es porque esté mal el problema, está bien. Entonces ahí está. Es perpendicular. Y lo que tú podrías hacer, por ejemplo, es recordar algo. Ya hemos visto, vamos a graficarlo así pequeño. Esto para recordar porque ya lo hemos visto en los problemas anteriores. Acá va 90, acá va 30 y aquí va 60. Entonces, ¿cuál es una de las reglas para reconocer este triángulo? Es que uno de sus catetos es la mitad de su hipotenusa. En este caso, ¿quién es la hipotenusa? Mira el triángulo. A ver, vamos a cambiarle de color a este triángulo. Vamos al triángulo B. Aquí podríamos ponerle O. ¿Ya? B o C. Vamos a cambiarle de color, ¿ya? Ahí está. Mira, es el triángulo 90, 30 y obviamente acá arriba va 60. Pero este cateto que está al frente de 30 debe ser la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa es BC y la hipotenusa dice que vale 2. Eso quiere decir que esto vale 1.
Y si acaba 90, quiere decir que para este otro lado también debe ir 90 grados. Y obviamente 90, 45, acá debe ir 45 grados. Entonces nos vamos dando cuenta que al ser 45, 45, 90, estos dos lados deben ser iguales. Este lado mide ¿cuánto? Mide 1. Eso quiere decir que este también va a medir 1. Si AD valía 2, vamos a borrar esto y vamos a ponerle 1 para que AD siga, su medida siga siendo 2. ¿Ok? Ahí está. Entonces, tengo 45. Ya encontré uno de los valores. Pero si te das cuenta, si este cateto que está al frente de este ángulo que no tiene valor, vale 1, y su cateto adyacente también vale 1, eso quiere decir que es un triángulo notable, es un triángulo isósceles. Entonces, si es un triángulo isósceles y tiene dos catetos iguales, automáticamente tú debes poner que este ángulo de aquí mide 45 grados y obviamente el de aquí también va a medir 45 grados. Queremos el valor de X. Te dije, para que recuerdes, te dije que este ángulo era 30, ahí está, te saluda. Pero todo este ángulo, ¿cuánto debe valer? Debe valer 60. Entonces automáticamente vamos a poner aquí, ya, X más 45 es igual a 60 grados. Bueno, X debe quedar ¿cuánto? X debe quedar 15 grados. Y ya está, el problema se terminó, así de sencillo. ¿Ya? ¿Hemos utilizado mayores herramientas de geometría? Claro que sí, pero de eso se trata, ¿no? Hay que aplicarlo de la manera más sencilla posible. Veamos el problema 7. Dice en la figura, ya estamos con los arcos. Sí, dice la medida del arco B. Hay que recordar un poco de ángulo inscrito. Y esas cositas para poder aplicarlo. Bueno, vamos a cortar la figura, ya saben, para extenderlo un poco más. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Extendemos por acá, extendemos por acá. Y listo. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver. Vamos a poner primero los datos y gusto, porque también lo podemos hacer de otra forma. Pero dice que la medida del arco, de este arco BE, mide 80 grados. 80 grados. Este arco mide 80 grados. Tener claro esto, ¿ya? No podemos poner flechitas para definir, para que se pueda diferenciar un poquito. ¿Ya? Ahí. Luego dice que AB es igual. Bueno, como estamos en igualdades, podemos, o sea, AB es igual a BC. Te das cuenta que si estos dos lados son iguales, este es un triángulo isósceles. Yo le puedo poner, por ejemplo, ángulo teta. Vamos a ponerle ángulo teta. Si es isósceles, acá también debe ir ángulo teta. ¿Ya? Si es isósceles, también debe ir ángulo. Ahora, yo quiero que te des cuenta de algo. Este ángulo teta es un ángulo inscrito. Es un ángulo inscrito. Entonces, el ángulo inscrito, su arco correspondiente, el arco va a ser desde aquí. Desde aquí, ahí está. Este va a ser el arco, todo lo verde que estoy trazando. Todo lo verde que acabo de trazar debe medir ¿cuánto? 2 tetas. Todo el arco que acabo de trazar debe medir 2 tetas. Debe ser el doble, el arco es el doble del ángulo inscrito. También me podrías decir que el arco que ahorita voy a hacer, el de aquí, vamos a hacerlo de celeste. ¿Cuánto va a medir? Esa es la proyección de qué ángulo inscrito.
de también el ángulo inscrito θ. Eso quiere decir que esto verde, ¿cuánto va a valer? 2θ. ¿Por qué? Lo proyectan. Ahí está. Listo. Ahora ahora sí vamos a cambiar ya de color. Celeste. Mira, yo quiero que identifiques aquí. Vamos a X, al ángulo X. Mira lo que ocurre. Ya está. Ahora, si tú quisieras hallar X, esta es una propiedad del ángulo externo, con dos líneas secantes, dos líneas que cortan a la circunferencia. Entonces, esa fórmula es bien sencilla. Es arco mayor. En este caso, ¿quién es el arco mayor? 2θ. Menos, vuelvo a repetir, arco mayor menos arco menor entre 2. Pero ¿cuánto vale este arco menor? Es quizás nuestra pregunta. Si todo el arco BC mide 2θ y este pequeño segmento que quedó PE mide 80 grados, quiere decir que este pequeño arco mide 2θ, que es el todo, menos 80. Ya está. Ahora sí, se acabó el problema. X va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual simplemente al arco mayor, que es 2θ, menos paréntesis, ok. El arco menor mide 2θ menos 80. Arco mayor menos arco menor sobre 2. Ahí está. X va a ser igual a ¿qué? Bueno, este 2θ puedo borrar obviamente los paréntesis. Va a quedar con menos, pero recuerda que acá es menos por menos y va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar? Se va a volver con más. Los 2θ menos 2θ se eliminan y te va a quedar 80 sobre 2. ¿Cuánto es eso? Eso es 40. Ok. Y esa sería la solución para la variable X, ¿no? X debe valer 40. Veamos el siguiente problema. ¿Qué nos dice el problema número 8? Dice: en la figura tenemos arcos iguales, 3 arcos que son iguales. Nuevamente la idea es ver de una mejor manera cada gráfica para no confundirnos. Sí, ahí está, mira. Vamos a tomar en cuenta lo que nos dice los diversos problemas, lo que nos dicen los problemas y los datos más que todo. A ver, dice que el arco AB, bueno, vamos a resaltarlo mejor. Ahí. Este arco es igual al arco BC. También lo vamos a poner de verde. Son iguales. Le podemos asignar un ángulo también, no hay ningún problema. Y el arco CD son iguales. Ahí está. Ahí. Podemos asignarle un valor. Sí, vamos a asignarle el ángulo θ. El arco CD que valga θ. Como es igual, también esto va a valer θ. Y esto va a valer θ. Queremos hallar X. Mira, cuando uno quiere hallar un ángulo formado con dos cuerdas, la fórmula también es sencilla. ¿Cómo que sencilla, profesor? Mira, dice que el ángulo formado por dos cuerdas es la suma de sus dos arcos correspondientes, o sea, la suma de este arco más la suma de este arco dividido entre 2. Ya, eso para que recuerden, porque X es el ángulo formado por estas dos cuerdas. Estas dos cuerdas están cruzando, están cortando. Entonces nosotros queremos hallar ese. Listo. Pero para eso yo necesito el valor de θ. Para eso necesito el valor de θ.
Ya, necesitamos el valor de θ. O sea, una vez que tú tengas el valor de θ, el problema se acabó. Porque por fórmula, vuelvo a repetir, x sería el ángulo θ más el ángulo θ, o sea, la suma de ambos arcos, dividido entre 2. Eso sería por fórmula. Ahorita lo vamos a aplicar. Pero para eso, ¿qué necesito? Necesito el valor de θ. Ahora, nos damos cuenta que vamos al vértice E. Mira, el vértice E tiene un ángulo inscrito. Su ángulo inscrito, ¿quién es? Es 120 grados. Este ángulo inscrito se proyecta en este arco, en el arco de A. En todo este arco, miren, todo este arco. Quiere decir, ahora, ¿cuánto va a valer el arco de A? El arco de A debe valer 240. Debe ser el doble. Debe ser el doble, 240 vamos a poner. Ok, debe valer 240. Entonces por eso se necesita encontrar eso. Vamos a, para que se pueda identificar. Ahí, vamos a agrandar esto. Entonces el arco, aquí, ahí está. Voy a agrandar un poquito. Desde DE, ya. Desde DE. Este arco, como te vuelvo a repetir, desde DE y así va hasta A. ¿Cuánto va a medir? Va a medir el doble, va a medir 240. Pero si te das cuenta, el arco de A mide también 3θ. Entonces podrías decir que 3θ es igual a 240. ¿Cuánto va a valer θ? θ va a valer obviamente 80. Y si θ vale 80, obviamente acá va a ser 80 más 80, 160 entre 2. Eso es igual a 80 grados. Entonces el valor de x va a ser igual a 80 grados. Así de sencillo. Ok, espero que estas resoluciones les sirvan de bastante apoyo para que puedan terminar la actividad. Con mucho gusto, siempre enseñándoles. Nos estamos volviendo a encontrar, muchachos. Cuídense.